Hola, te doy la bienvenida a otro video. En este caso vamos a hablar de los índices non-cluster. El índice non-cluster es un índice que está construido sobre la tabla. En otro video hemos hablado sobre el índice cluster, que el índice cluster convierte a la tabla en el índice. En caso del índice non-cluster, él está construido sobre la tabla. Este índice lo que tiene en realidad es una copia del campo o los campos indexados y además posee una referencia hacia la tabla. En el caso de que mi tabla esté guardada como heap, entonces la referencia va a ser un puntero, o pointer en inglés. Si la tabla está guardada como índice cluster, entonces la referencia es la llave del índice cluster. Gráficamente lo veríamos así, un índice non-cluster construido sobre la tabla. Y la tabla podría estar guardada como un heap o la tabla podría estar guardada como un índice cluster. En algunos documentos aparece heap como un montón, está guardada de forma desordenada. El índice cluster aparece como agrupado. Entonces un índice cluster es donde están agrupados todos los campos de mi tabla. Entonces la tabla se convierte en el índice cluster. Esto me lleva a otro punto y es cómo es que el SQL ocupa el índice non-cluster para hacer las búsquedas. Para hacer las búsquedas, bueno, el índice non-cluster posee esta estructura, como decíamos, bueno, todos los índices de hecho la tienen. Tiene una estructura de la parte non-leaf level, que es al final la parte donde se realiza la búsqueda, y una parte del leaf level. En la parte del leaf level es donde se colocan, si es índice cluster, la tabla, y en el caso del índice non-cluster están los campos, que traté de colocarlo acá anaranjado, los campos indexados y la referencia, y esta es la parte que nos interesa, hacia la tabla. Luego, cuando se piden varios campos, por lo general, SQL va a tener que hacer una búsqueda a la tabla usando la referencia para poder devolver los datos que no posee el índice non-cluster, o los campos, perdón, que no posee el índice non-cluster. Vámonos a SQL y acá tengo algunos ejemplos para explicar mejor el proceso. Cuando hacemos el select, cuando hacemos la consulta sobre, en este caso es un heap. Tengo esta base de datos, database log. Database log es una base de datos, como muestra en otro video, que no posee un índice cluster. El único índice que tiene es en la llave primaria, es un índice único y es non-cluster. Por lo tanto, mi tabla, al no tener índice cluster, está guardada como heap. Si yo le pregunto a SQL qué debería de hacer para realizar esta consulta, doy clic acá y él me dice, ok, yo haría un table scan. El table scan es un barrido de toda la tabla. Empieza desde el primer registro y va hasta el último registro. Y en este caso, pues es lo natural, no tenemos ningún filtro. Pero veíamos de que el índice non-cluster está formado, está creado sobre la llave primaria y esta está sobre el database log ID. Mi columna database log ID es mi llave primaria, que es la que se ha convertido en índice. Por lo tanto, si yo hago esta consulta y le pido nada más el database log ID, SQL me va a decir yo no voy a hacer un scan de la tabla. Yo voy a hacer un scan del índice non-cluster. Veamos la diferencia. Hay una diferencia en cuanto a costos y por eso es de que SQL cambia la operación que está realizando. Este es un table scan y si yo coloco el mouse sobre la operación, vamos a ampliarlo un poco. Déjame ver si se puede ver así mejor. Que este es un table scan y el table scan, al colocar el mouse encima, me dice qué operación está realizando. La operación que está realizando, o el costo, mejor dicho, de esa operación. Y si vemos
donde dice costo estimado por operación, vemos que el costo estimado completo, donde aparece 100%, es 5.8. Ese 5.8 o 0.58 lo vamos a ver diferente cuando lo realizamos esta operación. Esta operación es un índice scan, pero sobre el non-cluster, que es el tema en discusión en este momento. Y si vemos el costo estimado, donde aparece el 100%, ahora es 0.0072. Es aproximadamente un céntimo, un poco más del céntimo, del costo que teníamos en un table scan. Aunque está realizando un barrido, ya no lo hace sobre toda la tabla, en este caso lo hace sobre el índice non-cluster. ¿Por qué? Porque el campo que posee el índice non-cluster es el Database Lock ID. ¿Qué pasa cuando tenemos una búsqueda? Y la búsqueda vamos a hacerla sobre el índice cluster. Vamos a ocupar la misma llave y solo le pedimos que me devuelva el campo donde está realizado el índice. Obviamente va a ser 21 si lo corro, ¿verdad? Pero lo que queremos ver es el procedimiento que SQL va a tomar para hacer esta devolución de la data. Él viene y hace un index-seek o una búsqueda del índice sobre el índice non-cluster. Un index. Permítanme, vamos a ampliar un poquito esto. Y como podemos ver, lo que está haciendo es un index-seek o una búsqueda indexada. ¿Y sobre quién la está haciendo? Sobre el índice non-cluster. Y el costo anda un poco más abajo que el scan del índice non-cluster. El scan era 0.0072 y este tiene 0.0032, incluso un poco más abajo del costo de operación a la hora de hacer el scan. Pero ¿qué pasa cuando lo que devolvemos no es solo el campo del índice? Tiene mucho sentido hacerlo, sino que queremos devolver más campos. Entonces mi operación va a cambiar. Si va a haber un índice, una búsqueda en índice, como vemos, y si recordamos, aquí me parece index-seek o búsqueda en índice, índice non-cluster. El costo era 0.0032. Si vemos ahora, el costo se mantiene, es 0.0032. Sin embargo, él ha tenido que hacer una búsqueda en la tabla para devolver los otros datos. Y es de esto lo que hablábamos acá. Hace la búsqueda y él en el índice, ocupa el índice para encontrar lo que estamos buscando, pero después del índice, de encontrar el valor del índice, tiene que venir y extraer los otros campos de la tabla. Cuando devolvemos o le pedimos más de un campo. En este caso, esa operación que hemos representado acá con una flecha es precisamente esta operación que aparece aquí abajo, donde me dice read lookup, una búsqueda ocupando el índice de la tabla, y me dice que es heap mi tabla. Y si vemos el costo de operación es aproximadamente similar, 32.0032831. Y acá se consume prácticamente el 100% de los costos de operación que tiene la devolución de esa data. Si me vengo acá, es insignificante, me parece como 0%, y la devolución también es insignificante, por eso es que me aparece como el 0%. Como vemos, en una operación de este tipo, el costo de operación se ha duplicado. Entonces, para un índice non-cluster, mi referencia es read, y cuando no puede devolver la data, ocupar toda la data ocupando el índice non-cluster, entonces SQL viene, se va a la tabla ocupando la operación read en un heap
y me devuelve la data del índice ya de la tabla completa. Y esta es la importancia que tenemos que tomar en cuenta, o las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando construimos el índice non-cluster, que eventualmente la carga se va a duplicar o a triplicar, como vamos a ver en otros videos.